Hay un lugar dentro de ti al que el mundo no puede llegar, y ahí es donde comienza tu verdadera historia. No es un lugar marcado por coordenadas geográficas, ni se puede llegar a él por la velocidad de las ambiciones, ni por el colmo de los elogios. Es el dominio de la esencia, el santuario invisible donde el alma, despojada de sus máscaras sociales, reside en su estado primordial. Es allí donde Rumi nos invita, susurrando a través de los siglos la eterna pregunta que impregna la condición humana. Si fuimos creados para la totalidad, para la infinidad del amor, ¿por qué? Entonces, la mayoría de nosotros vivimos en una constante e insoportable sensación de incompletud. Respira, amigo, siente el espacio entre tus pensamientos. Allí, dijo Rumi, está el nacimiento de toda claridad. Esta no es una invitación a pensar más, sino a morar en el silencio que precede y sigue a todo pensamiento, porque es en este intervalo sagrado cuando finalmente podemos enfrentar el enigma del ego, esta entidad sedienta que vive dentro de nosotros y que, por mucho que bebamos, nunca apaga su sed. El ego, en la visión mística y poética de Rumi, es el viajero que ha perdido el mapa, pero insiste en correr más rápido. Es la sombra que, ignorando la luz que la generó, intenta acumular otras sombras con la ilusoria esperanza de convertirse en sustancia. La razón por la que el ego nunca se siente completo radica en su propia naturaleza. Está construido fundamentalmente sobre una base de carencia. No es la falta de un objeto específico, dinero, poder, amor romántico, reconocimiento, sino la falta de ser. Rumi nos enseña que cada exceso, cada ambición excesiva, cada carrera incesante por la validación externa, nace de un alma hambrienta. Pero el verdadero hambre no es por aquello que el cuerpo o la mente pueden digerir. El hambre es por la presencia misma. Es el deseo de la gota de regresar al océano. Sin embargo, el ego, maestro de la distracción y arquitecto de la separación, convence a la gota de que debe contentarse con recoger riachuelos, o, peor aún, con secarse bajo el sol de la vanidad individual. Esta es la tragedia del ser humano moderno, y fue la tragedia del ser humano en la Persia del siglo XIII, confundir el contenedor con el contenido. El ego es un contenedor con fugas. No importa cuánto amor, reconocimiento o riqueza le dediques, nunca retendrá lo suficiente para llenar el vacío existencial que lo define. Su función no es almacenar, sino exigir más. Y es en este ciclo de exigencia y vaciamiento que el alma se cansa, que el espíritu se vuelve pesado y que la quietud que revela es sofocada por el ruido de la adquisición. Pensemos en la metáfora del espejo. Si tu alma es el espejo que debe reflejar la totalidad de lo divino, el ego es el deseo incesante de pintar este espejo, cubriéndolo con capas de identidad, comparaciones y títulos. El ego no quiere verse a sí mismo, quiere ser visto por los demás y ser visto de la manera más favorable posible. Busca la plenitud a través del desempeño, pero la actuación requiere una audiencia, y la audiencia es volátil. Un día aplaude, al día siguiente, olvídalo. Y cuando cesan los aplausos, el agujero del ego se ensancha. La necesidad de más éxito, más aprobación, más cosas, más velocidad, no es un signo de vitalidad, sino la manifestación clara de un desesperado mecanismo de defensa interno, que intenta escapar de su propia insuficiencia. Esta fuga es la danza invisible del espíritu perdido. El ego nos convence de que la satisfacción está siempre un paso por delante, siempre en el próximo proyecto, la próxima relación, el próximo viaje. Él promete el paraíso, pero nos mantiene en el desierto de la eterna búsqueda. Nos hace peregrinos en nuestra propia casa. Rumi vio claramente que esta carrera es, de hecho, un autosabotaje disfrazado de ambición. Porque, en lugar de buscar la fuente, que es eterna y está dentro, el ego busca los reflejos superficiales en el mundo, que son efímeros y traen el inevitable dolor de la pérdida. Lo único que realmente acumula el ego, al final, es el peso de la decepción. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si la resonancia de la verdad sobre esta búsqueda incesante encontró eco en tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, aprendiendo a distinguir la voz del alma del susurro mentiroso del ego. Al profundizar el dilema filosófico y emocional, Rumi nos confronta con la máxima ironía. El ego se define por la separación. Solo puede existir en dualidad. Yo, contra, el otro. Yo, mejor que el otro. Yo, poseyendo, más que el otro. Para que el ego se sienta grande, algo o alguien necesita sentirse pequeño. Se alimenta de la comparación, ya que su integridad es una métrica relativa.
nunca absoluta. La victoria del ego es una victoria vacía, ya que siempre es temporal y depende de la derrota percibida de los demás. Cuando te encuentras midiendo constantemente tu vida según el gobernante de los logros de otras personas, tratando de superar a todos los que te rodean, es tu propia alma la que queda atrás. El alma no comprende la competencia, ella solo sabe armonía, conexión, danza. Cuando el ego toma el volante, la vida se convierte en una batalla incesante, una subida empinada donde la cima de la montaña, una vez alcanzada, solo revela más montañas por escalar y el viento frío de la soledad. ¿Dónde está la plenitud prometida? Se evapora en el momento de la posesión. El ego no quiere la paz, él quiere la conquista. No quiere amor incondicional, quiere la adoración que alimenta su imagen. No busca la sabiduría que libera, busca conocimientos que le confieren estatus y superioridad intelectual. Esta tiranía interna drena nuestra energía vital. Pasamos la mayor parte de nuestra existencia nutriendo la imagen que creamos, en lugar de nutrir la esencia que somos. Es un trabajo agotador, pesado y, al final, inútil. El ser humano, bajo el mando del ego, es como un mendigo sentado sobre un tesoro, pidiendo migajas de atención y aprobación. El tesoro, por supuesto, es tu propia naturaleza, tu conexión inquebrantable con lo divino, la totalidad innata de tu ser. Pero el mendigo, el ego, está tan ocupado mostrando su miseria para conseguir limosna, que nunca se inclina para sentir la tierra y descubrir el brillo de la riqueza que yace justo debajo de él. Esta desconexión espiritual es el polvo del ego. Empaña la visión, distorsiona el propósito y nos atrapa en la ilusión de que nos define lo que tenemos o lo que hacemos, no lo que somos. Y lo peor, el ego teme la quietud, se alimenta del ruido, la distracción, la urgencia. Sabe que en el silencio su voz es débil y la voz del alma se vuelve clara. Por lo tanto, crea dramas, emergencias e interminables listas de tareas pendientes, asegurando que siempre estés demasiado ocupado para sentir el dolor del vacío que ha creado. Pero el camino de regreso a uno mismo, el camino que Rumi recorrió y nos enseñó, no comienza con una nueva conquista, sino con una profunda entrega. Comienza cuando nos cansamos de la carrera, cuando el agotamiento del desempeño se vuelve mayor que el atractivo del próximo objetivo. Es un alivio paradójico. Solo empiezas a sentirte completo cuando dejas de intentar activamente completarte a través de medios externos. La sabiduría mística insiste en que el alma no necesita ser llena, necesita ser revelado. Ella ya está entera. Es el ego el que actúa como una barrera entre tú y tu totalidad. Y esta barrera está hecha de deseos insatisfechos y miedos futuros. Lo que realmente nos falta no es algo que el mundo pueda ofrecernos, sino la conciencia de que nunca nos ha faltado nada esencial. Lo incompleto es la firma del ego. La plenitud es la firma del alma. El ego, como un león hambriento, nunca se satisface con un solo trozo de carne. Devoraría toda la sabana si pudiera. Pero el amor y la verdad, que son el alimento del alma, son como el aire. No es necesario acumular aire, solo es necesario respirar. Su plenitud reside en la aceptación tranquila y presente de lo que es, en lugar de la búsqueda frenética de lo que podría ser. La verdadera alquimia comienza cuando dejamos de luchar contra el vacío y empezamos a escucharlo. El vacío, que el ego percibe como una amenaza, es, de hecho, el espacio infinito donde Dios puede bailar. Es la quietud la que cura. Es la puerta a la inmensidad interior que nunca está sujeta a pérdida o cambio. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa, agotado por su propia inutilidad. Y es sobre esta puerta, y lo que significa cruzarla, de lo que hablaremos en el próximo momento. La liberación no es un premio para los más rápidos, sino un regalo para quienes se rinden. El alma, amigo mío, lleva el peso invisible de la insaciabilidad del ego, una sed que se disfraza de ambición, pero que, en el fondo, no es más que el miedo a encontrar el vacío. Seguimos caminando, arrastrando una sombra que Rumi llamó el polvo del ego, y es este polvo el que oscurece el espejo del corazón. Si en la primera parte descubrimos que el ego nunca se siente completo, porque se basa estructuralmente en la carencia, ahora necesitamos profundizar en la mecánica de esta trampa. ¿Cómo orquesta el espejismo de la plenitud, moviendo el horizonte un paso más allá? Exactamente en el momento en que creemos haberlo alcanzado. El ego vive en la ilusión de la acumulación, pero lo que acumula, en realidad, no son bienes ni logros, sino la necesidad de acumular. Pensemos en la metáfora de alguien que bebe agua de mar salada. Cuanto más bebe, más intensa se vuelve su sed. Cada sorbo de éxito, cada acumulación de riqueza, cada reconocimiento social, es el agua salada que nos ofrece el ego. Por un momento, el sabor resulta satisfactorio. El paladar se deja engañar por la promesa de saciedad, pero, en el segundo siguiente, el organismo interno,
el alma, se da cuenta de que lo ingerido solo aumentó la deshidratación de la esencia. La tragedia del buscador impulsado por el ego radica en esto. Se precipita hacia un objeto externo, convencido de que la posesión de ese objeto llenará el vacío interno. Él dice, cuando tenga ese título, cuando gane ese amor, cuando acumule esa fortuna, entonces el ego es un excelente narrador del futuro, un excelente arquitecto del casi allí. Convierte el presente, que es el único lugar donde ocurre la vida y donde reside el alma, en solo un trampolín sucio y temporal, hacia un futuro glorioso que nunca llega. Y con cada logro, ¿qué pasa? El objeto deseado, previamente envuelto en un velo de promesa mágica, queda al descubierto por la realidad. Se convierte en solo una cosa más. Su gloria se evapora. La mente del ego, que antes estaba fijada en el objetivo, ahora lo mira con desinterés y recalcula rápidamente. El cálculo es siempre el mismo. Eso no fue suficiente. La verdadera satisfacción debe estar en la siguiente etapa, el siguiente nivel, el próximo ser, la próxima montaña a escalar. El objeto recién conquistado, que debería ser el puerto, se convierte en el ancla de un nuevo descontento. Rumi nos advirtió que el mayor sufrimiento no es la carencia en sí, sino la creencia obstinada de que la carencia puede ser suplida por algo más que nosotros mismos. El ego no es capaz de apreciar la llegada porque su identidad depende del viaje, de búsqueda. No es el dueño de la casa, sino el eterno inquilino con el contrato a punto de expirar. Su perpetuación depende del movimiento continuo, de la insatisfacción activa. Si dejara de buscar, si se sentara en silencio y dijera, soy suficiente, toda la estructura de su existencia, que se basa en la carencia, se desmoronaría. Esta es la danza invisible del espíritu que el ego intenta sabotear. El alma anhela la quietud, el reconocimiento de la abundancia inherente del ser. El ego, a su vez, inyecta ruido y urgencia, creando una dictadura de prisa. Susurra, no pierdas el tiempo, mira a los demás, llegas tarde. Esta comparación continua, esta fiebre de competencia, es el principal motor que mantiene en marcha la rueda de lo incompleto. Cuando intentas superar a todos los que te rodean, es tu propia alma la que se queda atrás. Piensa en el buscador que corre por el mercado en busca de un tesoro exótico y raro, ignorando que el verdadero tesoro, el silencio curativo, la paz de la presencia, está escondido debajo de la piedra que pisa cada mañana, en el suelo de su propia casa. El ego convierte la vida en una maratón sin meta, y lo peor es que en esta maratón no corremos contra otros, sino contra el tiempo que podríamos estar dedicando a nuestro auténtico ser. Con cada paso apresurado, nos alejamos más de la quietud que revela nuestra verdadera naturaleza. La quietud no es lo opuesto a la acción, es la fuente de la acción consciente, pero el ego teme el silencio, porque en el silencio queda desenmascarado. En el silencio nos damos cuenta de que no necesitamos nada para ser, y esa es tu muerte. Este miedo al ser completo genera la tiranía de la comparación. Es imposible que el ego se sienta completo porque se define a sí mismo no por quién es, sino por quién no es. Y, lo más importante, por quiénes son los demás. La regla de tu satisfacción no es interna, es fluctuante, ajustada a cada nuevo logro de un vecino, colega o rival. Imagina que has alcanzado un nivel de éxito material o espiritual que te satisfaría si estuvieras solo en el universo. Pero entonces, el ego entra en escena, armado con su catálogo de comparaciones. Encuentra a alguien que tiene un poco más de reconocimiento, un poco más de paz, o una felicidad que parece más brillante. Inmediatamente, su propio éxito se devalúa. Tu casa se vuelve más pequeña, tus logros menos brillantes, tu paz interior es solo un pálido ensayo. La comparación es el veneno lento que corroe la alegría. Ella hace que cada momento de satisfacción sea fugaz. Rumi veía la comparación como una enfermedad de la percepción. Vemos el jardín florido de nuestro vecino y olvidamos la belleza única e intransferible de nuestro propio árbol. Y lo que el ego no comprende es que incluso si alcanzamos el pináculo absoluto de todos los logros humanos, riqueza, sabiduría, belleza, poder, si la mente todavía está obsesionada con la comparación, encontrará un único y diminuto punto de superioridad en el siguiente individuo y lo utilizará para derribar todo lo demás. La incompletitud del ego es, por tanto, una estrategia de supervivencia. Si nos permitiera sentir la plenitud del momento, la comparación se volvería irrelevante. Si nos permitiera vivir en la paz de la presencia, perdería su trabajo como administrador de nuestras preocupaciones, planificador de nuestra próxima fuga y juez de nuestra insuficiencia. Nos mantiene en un estado perpetuo de yo debería ser, un futuro condicional que nos aprisiona. Debería ser más rico,
debería ser más sabio, debería haber actuado de manera diferente en el pasado. El yo debería ser es la prisión dorada que construye el ego. Nos hace vivir en el futuro o en el pasado, en cualquier lugar menos ahora. Pero el alma, la esencia, la voz del alma, solo habla en el lenguaje del presente. Por tanto, el camino de regreso a uno mismo, el camino que nos muestra Rumi, no es el camino el de la acumulación, sino el de la resta. No es el camino de añadir más cosas a nuestra vida, sino de restar las ilusiones que nos alejan de ella. Es necesario desnudar el polvo del ego. Necesitas soltar la jarra de agua salada. Necesitamos dejar de mirar el jardín del vecino y finalmente regresar a la belleza silenciosa y abundante que siempre ha estado floreciendo en nuestros propios corazones. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo poco que necesitas para ser feliz. Y el ego, que teme la necesidad de poco, nos convence de que somos mendigos espirituales al borde de la bancarrota, cuando en realidad somos el tesoro que buscamos. Transforma la inmensidad del océano del alma en la estrechez de una botella. Nos convence de que lo divino es algo que se encuentra en un templo lejano, en un arduo peregrinaje, cuando Él reside en el templo más íntimo y silencioso que llevamos encima. Lo incompleto del ego es, fundamentalmente, su resistencia a la entrega. Rendirse no es darse por vencido, es el reconocimiento de la presencia divina en cada momento. Es la aceptación de que el universo no es un lugar de carencia, sino de flujo y abundancia. El ego, sin embargo, cree que necesita luchar, controlar, planificar y manipular para sobrevivir. Confunde paz con inercia, confianza con debilidad. Nos aprisiona creando una dualidad falsa. O estamos luchando, buscando y sufriendo, o estamos quietos, estancados y muertos. No puede concebir la tercera vía, la vía del fluir sereno, de la acción inspirada que surge del silencio interior. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa. Cansado de correr, cansado de comparar, cansado de acumular. Esta fatiga no es una derrota, es el primer signo de la verdadera sabiduría. El agotamiento del ego es el amanecer del alma, y es sobre esta puerta de entrega y silencio donde la verdadera plenitud comienza a manifestarse, de la que hablaremos a continuación. Hay un momento en que el cazador, exhausto y con las manos vacías, se detiene en el polvo del camino y se da cuenta de que él mismo es la presa que busca. Es en este momento de cansancio supremo del nafs, de esta alma sedienta y siempre insatisfecha, que finalmente se abre la puerta de la que hablamos. El ego, ese incansable constructor de castillos de arena, finalmente cede bajo el peso de su propia arquitectura. La quietud que se instala no es la quietud de la muerte, sino el silencio fértil donde puede germinar la semilla de la verdadera presencia. ¿Por qué corremos tanto? Rumi nos recuerda que todo el esfuerzo por adquirir nació de la ilusión de que algo nos había sido quitado. El ego construye su imperio sobre la premisa de la pérdida original y, por lo tanto, pasa toda su vida tratando de compensar, igualar o demostrar su valía. Es una cuenta que nunca se cierra, porque la deuda es imaginaria y el acreedor inexistente. El ego es el deudor que continúa prestándose dinero a sí mismo, esperando que la próxima transacción le traiga la paz que solo la cancelación de la deuda puede proporcionar. Pero la anulación, la rendición, es la clave final. No estamos hablando de una rendición cobarde, de una rendición ante el desafío humano, sino de una rendición mística, el acto de soltar el remo en medio del océano y permitir que la corriente de la esencia nos lleve a casa. La entrega no es pasividad, es la actividad más profunda del alma, que finalmente elige dejar de luchar contra la realidad del ser. La puerta que se abre es la puerta de Alfana, la aniquilación del yo, que es el único camino hacia Albaca, permanecer en la verdad. Cuando el ego se cansa de ser el centro del universo, colapsa en su propia trivialidad, y en el polvo de este desmoronamiento aparece la vasta y radiante llanura del alma, que siempre ha estado allí, solo oscurecida por el frenesí de la identidad separada. Es un proceso de denudación. Nos quitamos la ropa de los celos, del miedo, de la ambición excesiva, y descubrimos que debajo de todo ello no hay un vacío aterrador, sino una luz inquebrantable. El silencio que cura no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de yo en el sonido. Es cuando permitimos que el mundo exterior nos pase de largo sin exigir una respuesta, una reacción, una defensa. El ego está constantemente en modo de defensa, siempre preparado para el ataque. La comparación, el juicio, es el soldado que, incluso en tiempos de paz, sigue marchando y gritando advertencia. Pero el alma, la esencia, reside en un estado de paz previo al conflicto, previo a la necesidad de ser validado. Ella es el testigo silencioso que observa el drama de la vida sin identificarse con los roles. Si te has permitido seguir este viaje de introspección, si estas palabras han creado un pequeño lago de quietud dentro de tu conciencia, tal vez sea hora de formalizar esta conexión. Deja tu me gusta
para que este susurro poético llegue a otras almas sedientas. Y apúntate, porque aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, buscando la quietud que revela nuestro verdadero rostro. Sigamos, pues el clímax de esta revelación está en la simplicidad final del ser, el completo, el estudio. Querido buscador, no se trata de sumar, sino de restar. La gran paradoja del misticismo es que nos volvemos completos cuando nos vaciamos. El ego nunca se siente completo porque su naturaleza es la de ser un recipiente con fugas, diseñado para buscar satisfacción en el mundo exterior, donde no hay nada que pueda sellar esta fisura. Él es el espejo que necesita constantes elogios y reflexión para sentirse real. Pero el alma es el sol que no necesita reflejos para brillar. Ella es la fuente, no el río que busca el mar. La sed del ego es infinita porque se alimenta de la ilusión de que la felicidad es un objeto a alcanzar. Rumi nos invita, con firme dulzura, a detener la carrera. Mira el camino que has recorrido. Cuántas metas se lograron y cuántas trajeron una satisfacción que duró más que la mañana siguiente. La riqueza material, la fama, el reconocimiento, todos son perfumes que se evaporan con el viento. El ego nos convence de que si tenemos más, seremos suficientes. Pero ser suficiente no es un estado condicional, es un estado ontológico, que existe independientemente de nuestras posesiones. El camino de regreso a uno mismo es, esencialmente, el camino de regreso a la suficiencia inherente. Cuando estás en paz contigo mismo, no hay necesidad de competir. El círculo vicioso del ego es la comparación incesante, el cálculo constante de lo que el otro tiene y tú no. Esta es la ausencia de presencia. La presencia es el momento en que el alma se reconoce en el otro. Cuando Rumi habla de amor, no se refiere a una emoción romántica, sino a este reconocimiento radical de la unidad. ¿Cómo podemos extrañar quiénes somos? Lo incompleto es simplemente el sentimiento de estar separados de una vasta red de conciencia, mientras que, en verdad, nunca hemos estado separados de ella. La búsqueda termina cuando el buscador se da cuenta de que él es la tierra, la semilla y el jardinero de su propia felicidad. Pensemos en la metáfora del agua. El ego es la gota que lucha, que intenta mantener su individualidad, temiendo la evaporación y la fusión. La gota busca la otra gota para sentirse menos sola, pero el camino del alma es la gota que se entrega al océano, comprendiendo que su fuerza, su poder y su eternidad residen precisamente en la inmensidad del todo. En el océano la gota no se pierde, finalmente se encuentra en su forma plena e infinita. Es el fin de la identidad limitada, pero el nacimiento de la conciencia ilimitada. Y aquí radica la gran transformación final. Cuando el ego deja de mirar hacia afuera, el interior se ilumina. La luz de la que hablamos no es una luz mística o extraordinaria, es la luz de la conciencia clara, de la atención plena y desinteresada. El ego es un proyector. Proyecta sus miedos, sus deseos y sus necesidades en el mundo. La esencia es el espejo que simplemente refleja lo que es, sin juicios ni necesidad de cambio. Cuando el ego se calla, finalmente escuchas la voz del alma, y esa voz nunca pregunta, nunca exige, solo canta sobre lo que ya es. La plenitud es el sonido de esa canción silenciosa, el reconocimiento de que todo lo que necesitabas para ser feliz ya estaba en tu poder desde el primer aliento. El amor, para Rumi, es el estado natural de esta plenitud. El amor es la ausencia de una barrera entre tú y el mundo. Cuando el ego está activo, crea muros de defensa, pero el amor, como un río, disuelve estos muros. La vida se convierte en una danza invisible del espíritu, ligera y sin esfuerzo. El dolor no desaparece por completo, porque somos humanos, pero el dolor ya no define quién eres. Se convierte en solo una nube pasajera en el cielo sereno de tu conciencia. Aprendes a presenciar el dolor en lugar de ahogarte en él. Rumi nos deja con la promesa de que regresar a uno mismo no es solo un refugio, sino una celebración. Es el regreso del viajero que caminó por todos los reinos y, al regresar a casa, se da cuenta de que el tesoro estaba enterrado bajo su propia puerta. Esta revelación no es grandiosa, es humilde, inmediato y profundamente liberador. La libertad del ego es la libertad de ser, sin la carga de tener que probar que lo eres. Es la aceptación radical de tu propia imperfección, que en un contexto más amplio se revela como la más perfecta de las creaciones. El ego nunca se siente completo, porque es una invención incompleta. El alma está completa porque no fue inventada. Ella es. Quien vuelve a sí mismo nunca vuelve vacío. Rumi dijo que el alma florece cuando dejamos de perseguir el mundo y nos sentamos a la sombra de nuestro propio árbol interior. Siéntate ahora, amigo mío. Respira profundamente. Siente la tierra bajo tus pies y el cielo sobre tu cabeza. El camino ha terminado y el destino está aquí. Permítete esta quietud. Permítete esta plenitud.
el ego está en reposo y el yo, tu verdadero yo, finalmente puede respirar. Si estas palabras te han tocado el alma, si este viaje de introspección y poesía ha encendido una llama silenciosa en tu corazón, deja tu comentario abajo. Comparte lo que sentiste, lo que notaste sobre el polvo de tu propio ego o sobre el silencio con el que terminaste. En realidad lo encontré. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Tu comentario ayuda a expandir esta energía de paz y reflexión a quienes más la necesitan. Y si deseas continuar este viaje interior y nutrirte de esta sabiduría eterna, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. Que la luz de la presencia guíe tus pasos.